Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Cuando Todo Cambia podcast. Hoy estoy muy emocionada porque tenemos a un invitado muy especial que es Richard Martín Moraga. ¿Cómo te gusta que te llamen más? ¿Richard o Martín? Martín, el otro nombre ya casi que ni lo uso. Ok, entonces estamos con Martín, quien es psicólogo clínico y director de terapias en Lupa, con especialización en terapia cognitivo-conductual y formación en tratamiento del TOC, ansiedad y depresión. Martín está certificado por el Behavior Therapy Training Institute y es miembro activo de la International OCD Foundation y al TOC. Su experiencia en intervenciones basada en evidencia lo convierte en un experto en salud mental. Martín, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Estoy muy feliz de tenerte acá. Bueno, en Cuando Todo Cambia es un espacio donde vemos el duelo y los cambios de la vida como una oportunidad de transformación. Aquí buscamos romper el paradigma de rechazar o evitar los momentos difíciles. Todos sufrimos en la vida, pero la diferencia está en cómo enfrentamos, si lo hacemos acompañados, si lo hacemos solos, buscando un propósito o adoptando la mentalidad de víctima. Entonces, la primera pregunta que te tengo es, cuando te digo a ti, Martín, qué es el duelo, qué es el cambio en una persona, ¿cómo tú lo verías? ¿Cómo lo expresarías? ¿Qué significa para una persona un duelo o un cambio radical? Ok. Agradecer en primer lugar, ¿cierto?, la invitación, que me hayas invitado. Fue curioso el día que me invitaste porque me decías que te dedicabas a esto de duelo, el tema perinatal, creo que también algo me mencionaste. Y ese mismo día estuve con una fundación, al día siguiente, perdón, al día siguiente, aquí en Chile, que se dedican específicamente a eso. Entonces fue un poquito curioso que me invitaran en dos oportunidades para algo parecido. Así que, verdad que muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy contigo. Y respondiendo un poco a la pregunta, el duelo, la palabra duelo viene de me duele, de como que me complica, me genera como una sensación extraña, como una sensación de malestar. La palabra duelo viene de dolor, de que algo me está generando, ¿no? ¿Verdad? Como de que tengo una sensación, estoy experimentando algo que no era parte de la realidad que estaba viviendo. De hecho, a veces algunas personas piensan que el duelo solo se experimenta por la muerte de un ser querido, por la muerte de un familiar, pero el duelo se puede experimentar por cualquier tipo de pérdida, ¿verdad? Puede ser una pérdida incluso económica, puede ser una pérdida de alguna amistad, puede ser por una pérdida de pareja. Y eso hace que todos los seres humanos, incluso por muy psicólogos que seamos o nos dediquemos a problemas psicológicos, salud mental o como le quieran llamar, incluso podemos tener esta experiencia de dolor, ¿verdad? Que es algo natural dentro de la experiencia de nuestra vida. Yo siempre recuerdo algo que me decía mi terapeuta, que es un poquito quizás humorístico, porque él tenía ese estilo. Me decía siempre, saborea tu dolor. Cuando se despedía de mi terapia siempre me decía eso, que quizás es un poco como un sentido del humor, pero esa palabra tiene algo cierto. ¿En qué sentido? De que el dolor que podemos sentir los seres humanos, tanto a nivel físico, a nivel emocional o con situaciones que nos pasen, es algo natural. La diferencia está en cuando ese dolor se vuelve patológico porque se mantiene en el tiempo o cuando ese dolor te lleva a vivir, a experimentar sufrimiento, que es diferente, ¿sí? Por, Ahí, perdón que te interrumpa, creo que ahí encaja la segunda pregunta que tenía. Totalmente de acuerdo en el duelo que tú dices, digamos, un matrimonio, un divorcio es el duelo de la identidad de esposa, por ejemplo, ¿verdad? Pero mi pregunta aquí para ti sería, ¿cómo vivir ese duelo permitiéndonos vivir tristeza, frustración, enojo, todo esto, pero sin caer en la depresión? Porque aquí me pasa mucho, como tú dijiste, yo tengo una comunidad que se llama Noa by Giselle y aquí hay mamitas que perdieron sus bebés durante el embarazo o pocos días o meses después de nacer. Y me pasa mucho que me escriben en días muy malos que tienen y se sienten muy, muy triste. Y claro, desde mi punto de vista, porque yo ya pasé esto hace 3 años, digamos, yo ya estoy un poquito al otro lado del duelo, yo siempre soy amiga de eso, de saborear el dolor. Vive ese momento de oscuridad porque es que ahí está la transformación. Pero tengo que admitir que también no sé en qué línea está este vivir el duelo. A mí no me pasó, pero se podría transformar en una depresión. ¿Cómo sabemos ahí en qué momento paso, cómo manejar ese dolor sin caer en la depresión?
Bueno, esto va a depender un poquito de preferencia teórica que tenga el terapeuta. Yo trabajo desde lo que llamamos las terapias basadas en evidencia, ¿verdad? Específicamente yo fui especializado, como decías tú, en la terapia cognitivo-conductual y después me empecé a cambiar a lo que eran las terapias conductuales, las terapias de modificación de conducta. Entonces, ahí quizás, decía yo, va a ser de preferencia teórica porque unas personas pudieran comprender esto de una manera, los cuadros depresivos, y otras personas pudieran entenderlas de otra manera, por una cosa a nivel teórico. Pero para no enredarme con eso, y entrando un poquito en respondiendo a lo que estás diciendo tú, el duelo contempla fases depresivas. Y que no es que sea como lineal, como piensan algunas personas, que es como que, estoy ahora, de lo que se ve clásicamente a veces en redes. Quizás pudiera tener otro nombre, pero pudiera aplicar, como negación, estoy en una fase más de tipo ira, ahora acepto, perdón, ahora estoy como en una fase depre y después llego a la aceptación. La verdad es que el duelo en el tiempo va oscilando. Y algunas personas en un día pueden aceptar lo que están viviendo y en otros momentos, como te hablaban estas mamitas, ¿cierto? Por ejemplo, pudieran estar en una fase más depresiva y eso es natural, es normal. No es algo lineal, sino que va cambiando, ¿cierto? Dependiendo de cómo se encuentra la persona, de las cosas que van pasando. El problema es cuando, por ejemplo, la fase depresiva propia del duelo, como que queda pegada, queda pegoteada y la persona queda encajada en esa situación y empieza a desencadenar problemas como, por ejemplo, puede ser apatía, producto de la misma depresión que está viviendo. O sea, no siento nada, no siento emociones, el mundo ya no me importa, no me interesa, no porque a la persona no le importe, sino porque está en un estado de fase depresiva o un estado de anedonia donde ya no me dan gratificación y placer las cosas que antes sí me las generaban. Y otras fases propias de la depresión, producto de que la persona tiene como un déficit generalizado de reforzadores. Quiero explicar esto, ¿qué significa? Esa situación, esa persona específica o ese bebé, quizás la persona estaba tan esperanzada con ese niño, con ese matrimonio, con esa persona específica, esa situación desaparece un reforzador. Entendamos por reforzador las cosas que aumentan la probabilidad de ocurrencia de una conducta, aquellas cosas que en algunos momentos hacen que las personas, cierto, se sientan que la vida vale la pena vivir, que la vida, cierto, tiene cierto sentido, que la vida, por ejemplo, tiene un significado importante. Entonces eso hace de que la persona tenga la deficiencia de ese reforzador, y si la persona queda en un estado depresivo producto de eso, producto de que después le produce toda una anedonia o un malestar, empieza la persona a dejar de compartir en ciertos lugares, ya no se junta con sus amigas o con sus amigos, porque ¿para qué me voy a juntar si ya no estoy con mi pareja? ¿Cierto? ¿Para qué voy a hacer deporte si yo hacía deporte con él o con ella? ¿Para qué voy a creer yo en tener un otro hijo si yo tanto que sufrí? Entonces se quita a la persona, por ejemplo, la oportunidad, estoy dando ejemplo, no es que sea siempre así, de tener otro hijo. Entonces ahí se produce un déficit generalizado de reforzadores, es decir, situaciones que hacen que la vida valga la pena, y la persona pudiera ahí, y que esto es un poco peligroso, caer en un cuadro depresivo que persista en el tiempo, sobre todo si no hay terapia, y que esto después conduzca incluso a ideaciones de suicidio, intentos de suicidio, incluso un suicidio consumado, porque ya la vida no me gratifica. Hay un tiempo, yo sé que todos vivimos el duelo diferente, es tan difícil, ¿no? Cada ser humano somos únicos y variables, pero hay un tiempo en que uno pueda decir, porque siento que todo lo que me dices suena a algo grave o preocupante, siento yo si ya han pasado 2 años, pero claramente al principio es normal. O sea, ya ves que uno se encuentra a estas personas y me ha pasado que pierden a un ser querido, inclusive a una mamá, a un papá, o cosas que uno dice es que no es cualquier pérdida, pero hay personas que evitan ese dolor, es como todos nos morimos, hace parte de la vida, no nos vamos a echar a la pena. Y yo creo que pues hay un tiempo en donde es más normal vivir el duelo que no vivirlo. Entonces mi pregunta va, ¿hay un tiempo considerado psicológicamente en que uno diga todo esto encaja dentro de un proceso que puede ser normal? Por un lado, es que lo que pasa es que eso va a depender de persona a persona. Hay, no sé, personas que dicen, o teóricos, que el duelo duraría, no sé, 6 meses, 3 meses, o algunos como que lo encasillan en cierta cantidad de tiempo, pero eso depende de cada individuo, depende de cada persona. Algunas personas le toman más tiempo, a otras personas le toman menos tiempo, o como decías tú, algunas personas también están como negadas a, a ingresar un poquito a la situación de duelo que están viviendo, producto de que les genera mucho dolor, mucho sufrimiento, se sienten mal. Entonces eso efectivamente va a hacer que el duelo esté como que rebotando en el tiempo, porque queramos o no, no es la única manera, pero una de las buenas maneras de que el duelo
pueda, ¿cierto?, vivirse efectivamente haciendo eso, viviéndolo, porque si no se vive, causa un rebote, un rebote, un rebote, un rebote, no se da lo que denominamos nosotros en terapia el procesamiento emocional, es decir, está como que rebotando, digamos, la experiencia. Y Martín, considerando que el duelo, como hablábamos, no solo implica la pérdida de un ser querido, sino también cambios de identidad, como un divorcio o la pérdida laboral, ¿cómo podemos manejar los pensamientos negativos que surgen de esa situación? O sea, ¿cómo podemos cambiar? Porque, por ejemplo, en el caso de la pérdida prenatal, o yo creo que también, sí, en general, uno queda con esos pensamientos, lo que tú decías, si me embarazo va a volver a pasar, o esto pasó por mi culpa. Y si llega un momento en que ya se vuelve, pues como que es todo el tiempo y ya empieza a obstruir la tranquilidad de tus días, ¿cómo se pueden manejar esos pensamientos? Ya, lo primero es que siempre, quizás esto hay que tender a naturalizarlo, como decíamos hace un ratito, o sea, es natural de que una persona al principio le cueste, se le dificulte, no pueda enfrentarse, entonces ahí tenemos que dar calma y no presionar a nadie, a que lo haga de una manera rápida o como que darle pautas, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo acá. Incluso si la persona está en un proceso de terapia para vivir o experimentar el duelo, que tampoco, entre paréntesis, esto es como que sea estrictamente necesario, porque si a ti se te murió alguien, es casi que natural que estés sufriendo. Y aquí tenemos que tener ojito en una cosa, porque uno pudiera decir, ya a ver, estoy viviendo un proceso de duelo, voy a terapia y no necesariamente es así. ¿Sí? Y de verdad lo digo, incluso porque si tú estás pasándolo mal, se te murió un ser querido, se te murió un familiar, terminaste una relación, es que es natural que estés mal y que te acompañes o incluso quieras estar solo o apartarte un tiempo determinado, una época. Cuando ya hay que ir a terapia o algún otro tipo de cosa, es cuando ya esto se vuelve, ¿cierto?, perjudicial en la vida, las personas empiezan a perder funcionalidad, no pueden volver al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y respondiendo ahora un poquito a la pregunta, porque quería como que contextualizar un poquitito, pudieran haber distintas herramientas, distintas estrategias, hay distintas escuelas terapéuticas, hay algunas que son más basadas, por ejemplo, en la aceptación, hay otras personas que, por ejemplo, lo hacen a través de técnicas de exposición, es decir, confrontar aquello que les va generando, entonces hace con un terapeuta, lógicamente, donde el duelo no se podía vivir, entonces hay que hacer el procesamiento emocional. Otras personas escogen más escuelas terapéuticas vinculadas al mindfulness, a la filosofía zen. Otras personas lo hacen desde una mirada más de tipo espiritual, si es que son religiosos. Entonces hay distintas escuelas, hay distintas maneras como las personas pueden vivirlo. Yo siempre pienso que hay que darles tiempo a las personas, no hay que obligarla y que no existe una pauta así como generalizable para todas las personas, porque cada uno tiene un mundo diferente, tiene una cultura distinta, pero lo importante es que las personas sepan a qué cosas se pueden acercar, qué cosas son valóricas para ellos y desde ahí cómo pudieran trabajarlo. Y que si eso hace que la persona pierda funcionalidad, que esté en un cuadro depresivo, que se mantiene en el tiempo, etcétera, ahí sí o sí hay que tomar una terapia y tiene que ser idealmente una terapia basada en modelo de ciencia, modelo científico, porque ese duelo se volvió un problema de salud. Y los problemas de salud se tratan a través de ciencia, que es lo mismo que cuando se genera un problema de salud del corazón o cuando se genera un problema de salud en un pulmón o lo que sea, tienes que tratarlo con ciencia y lo puedes complementar con lo que tú quieras. En este caso, como ya se volvió un problema psicológico de salud, de algo que es natural, ¿verdad? Pero después se volvió un problema porque se mantuvo en el tiempo, porque la persona quedó, no sé, en un estado de ira constante, que también a veces puede pasar en algunos casos, o depresivo, ya se volvió un problema psicológico. Hay que trabajarlo a través de terapia de duelo y algunos módulos incluso de exposición, actos simbólicos y otro tipo de cosas para hacer el procesamiento emocional y que la información, digamos así, no quede como que dando bote o rebotando. O sea que, digamos, en tu opinión, cuando uno está viendo una etapa difícil, el duelo, no necesariamente la manera de vivirlo es hablarla, exteriorizarla. No es necesario. Puede que una persona sola, en silencio, también le vaya bien y lo pueda Es que puede superar. pasar, se puede dar el caso, o sea, es poco frecuente, quizá la gran mayoría es mejor que lo hable, que lo conversen, procesarlo, pero hay personas que efectivamente pueden hacerlo incluso en solitario y que el duelo pudiera incluso vivirse, experimentarse como algo propio y natural de la vida de la persona. Pero un porcentaje no menor quizás va a necesitar de contención y otro porcentaje va a necesitar de terapia, pero no son todas las personas. Ahora, aquí si hay alguien que está sufriendo mucho, pasándolo muy mal y que algo que ya lleva tiempo, años, eso ya significa de que hay que terapiarlo. Y bueno, por ejemplo, a mí me ha pasado que me encuentro con personas que tienen temas que les duele, que les afecta, pero se niegan a hablarlo. Es como, no, es que ir al o sea, Mm. esto va a ser difícil, esto para mí salgo llorando. O sea, es como que
hay una evasión total. Y cuando uno habla con esas personas se da cuenta que, como todo, durante su niñez, en su entorno familiar, crecieron en entornos donde no se hablaba de lo difícil, donde la vulnerabilidad estaba vista como algo que no era una opción sobre la mesa. ¿Cómo estas personas podrían o qué les recomendarías tú para lograr ese cambio de mentalidad cuando es necesario? O sea, cuando dicen es que esto sí me afecta, pero es que no soy capaz de sacar la cita, no soy capaz de manejar el malestar que me da mi vulnerabilidad. Partiendo de que, como te decía, aquí vemos que el cambio es la manera de transformarnos y hay que afrontar esos cambios en la vida. ¿Cómo una persona puede cambiar un poquito eso y decir, ok, me voy a dar la oportunidad, voy a buscar ayuda? Ahí está bueno, quizás lo anclamos un poquito a lo que estábamos conversando hace un ratito, darle opciones a la persona, darle tiempo, que experimente, que sienta y darle opciones y acercarnos de algo que quizás hay que ser un poco estratega, digamos. Sobre todo si uno tiene cariño por la persona o le quiere ayudar. Porque si esa persona tiene una vinculación en la religión, pudieras como que asociarte un poco a eso y usarlo a beneficio para que la persona pueda hacer este acto, ¿cierto? Que quizás va a contemplar un poquito lo que hacemos en terapia, como del duelo y todo eso, pero a través del tema religioso. Si la persona tiene un vínculo más de tipo familiar, quizás no vamos a tener que ir por ahí. Y si la persona quizás es más de ciencia, se lo puedes decir en un lenguaje más directo. Que a mí personalmente me gusta eso, pero ¿por qué? Porque yo comprendo el mundo de esa manera y porque mi escuela terapéutica también trabaja así, ¿no? Incluso es curioso eso, porque habla mucho de quiénes somos. Por ejemplo, hay terapias de duelo, como por ejemplo la terapia de aceptación y compromiso, que también tienen una manera de trabajar el duelo. Y ellos lo trabajan de un modo muy bonito, bastante simbólico, le ingresan ciertas bastantes maneras o formas de poder trabajar el duelo. Pero si tú te vas con un conductista más que no es que tampoco no sea humano o que no te acompañe, pero como por ejemplo en las escuelas terapéuticas que uso yo en mi caso, quizás vamos a ser mucho más técnicos en lo que estamos haciendo. También se van a usar en metáforas, también se van a hacer algunas cosas, pero vamos a ser un poquito más práctico, más pragmático para ver el caso, pero ahí también hay que ser ágil para entender, ¿cierto?, a la persona y la manera de funcionar. Pero si es por ejemplo una persona de ciencia, se le puede decir de que hay por ejemplo dos principios, que esto es verdad, que compartimos todos los organismos, es decir, seres humanos, animales y otros, que es la habituación y la sensibilización. Sencillito. La habituación es, por ejemplo, tú estás, no sé, el primer año que te vas a vivir a Canadá en invierno, pasa mucho frío, ¿verdad? Pero ¿qué crees que sucede al segundo año, al tercero, al cuarto? Te vas acostumbrando. Te vas acostumbrando, ¿verdad? Te vas habituando y ya no te da tanto frío. Porque estás en ese lugar, estás viviendo, entonces tu cuerpo tiene esa capacidad de habituarse, de adaptarse al evento, a la situación. A nivel, cierto, emocional, a nivel psicológico sucede exactamente lo mismo. Y por el otro lado, tenemos también lo que es la sensibilización, que es la respuesta contraria, ¿cierto? De que, por ejemplo, no sé, yo tomo un caracol y le voy pinchando la colita, es natural que el caracol, ¿cierto?, empieza a contraer la cola, ¿verdad? Le pincho, la contrae, le pincho, la contrae. Pero ¿qué pasa si yo le pincho la colita una y otra vez? Se va a habituar, la habituación va a terminar ganando y la cola no se va a volver a contraer. Quizá esto suena muy científico, quizás suena como, quizás pudiéramos decir, oye, ¿y qué tiene que ver esto con el duelo? Es que la verdad es que tiene mucho que ver, porque cuando hacemos, por ejemplo, el procesamiento emocional, ya sea de una persona que está viviendo un duelo, de una persona que está viviendo, que vivió, porque no es lo mismo, pero es parecido, una experiencia traumática, de una persona que vive un problema de obsesiones, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, o de una persona que tiene un problema del espectro ansioso, comparten esos principios. Entonces, la medida que de manera quizás graduada, jerárquica, de a poquitito, con paciencia, con empatía y siguiendo las pautas quizás de terapia, conseguimos esos principios de habituación. Entonces no es que el recuerdo de lo que sucedió se borre, pero el sufrimiento desaparece y desaparece, porque es imposible que no desaparezca, porque es que esto es ciencia, si se sigue la pauta es imposible que no suceda, y después se convierte en un recuerdo, e incluso hay personas que hacen cosas muy bonitas, quizá como también como en tu caso, donde después se dedican a eso, hacen difusión porque han vivido, pero ya eso no te está sangrando dentro, porque lograste limpiarlo. Exactamente, lograste transformarlo, lograste hacer cosas e incluso es como bastante heroico porque luego haces algo en función de eso. Te mueve un valor, te mueve algo importante para que tú hagas un acto psicoeducativo o divulgativo
para las personas que viven eso, entonces ven que sí se puede, etcétera, y eso ya hace que aumente. Fíjate cómo te mezclé conceptos vinculados a ciencia pura y dura y a otros que quizás tienen que ver con cosas que hacemos los seres humanos, y es por eso que se va dando el procesamiento emocional y quizás, claro, el duelo ya no es lo mismo, donde aprendes a convivir con el dolor. Eso no significa de que en un momento no puedas acordarte o no puedas hacerte un poco de lágrimas, pero ya no hay un sufrimiento así como eterno, como que me calcina y como que me aplasta. El problema de cuando, no sé, una persona vivió una situación de duelo y pasan años y se mantiene, es porque ese duelo se volvió, como decía yo, un problema. Y esto hay que decirlo con mucha delicadeza, porque algunas personas pueden decir, oye, ¿y este qué está diciendo aquí? Si el duelo es mío, yo quiero vivir este dolor durante 20 años. Yo no digo que no pueda ser así, ¿verdad? Cada persona tiene la oportunidad de ver cómo lo vive. O una persona que decida andar 30 años de negro durante la vida, estoy de acuerdo, o sea, no lo critico. El tema es que eso puede llevar a un sufrimiento constante y que pudiéramos quizás eso, como que decías tú, transformarlo para que sea más bonito para la persona, si es que la persona lo quiere realizar, y que ya no sea un sufrimiento constante donde aquí estoy dueleando siempre. De acuerdo. Y en eso que tú me dices, y te lo digo porque a mí me pasó, y vuelvo a esto un poco de los pensamientos obsesivos, porque sé que precisamente esto está relacionado con el TOC y ahí me educas un poco, pero específicamente a mí me pasó que cuando a esto tan duro pasó en mi vida, realmente es como si yo entendí que lo peor que yo me podía imaginar sí me podía pasar. Y eso me predispuso a todo el tiempo estar pensando en cualquier momento puede volver a pasar lo peor. Y he mejorado, pero sí esos pensamientos me pasaban, es que era todo el tiempo. Y se volvió como una psicosis hasta que ya pues llega un momento en que digo, o sea, sí va a pasar y si pasa pues ya pasa, o sea, se sale de mi control, ¿no? Pero ¿cómo, o sea, qué tips tú le das a una persona que tiene esos pensamientos todo el tiempo? Ya, mira, está interesante esto porque estuvo bueno la pregunta a propósito de lo de las obsesiones. Aquí tenemos que distinguir dos o tres cosas. En primer lugar, distinguir un pensamiento intrusivo de un pensamiento obsesivo y de una experiencia difícil de dolor. Puede ser una experiencia de duelo, una experiencia traumática, la mezcla de las dos cosas al mismo tiempo o una experiencia ansiógena. En primer lugar, los pensamientos intrusivos los tenemos entre el 90 y el 95% de los seres humanos. O sea, la gran mayoría de individuos tenemos pensamientos intrusivos, pensamientos random que te vienen a la cabeza con cualquier cosa. Y eso es natural porque los pensamientos son como pececitos en el agua. Nos gusta o no, algunos vienen de afecto negativo bastante cargado, algunos nos agradan, otros nos desagradan, algunos nos hacen sentir bienestar, otros nos hacen sentir bastante malestar. Y eso es natural y parte de cómo funcionamos como seres humanos y cómo funcionamos también como especie y como organismo. Entonces los pensamientos intrusivos son naturales. Por otro lado, tenemos los pensamientos obsesivos, que son pensamientos, ideas, imágenes o sensaciones físicas de carácter totalmente intrusivo y involuntario, que causan muchísimo malestar y que estos se viven con intensidad, de mucha ansiedad, de malestar, duración, duran estos pensamientos más de una hora, entre 1 y 3 horas, más de entre 3 y 8 horas, más de 8 horas o 12 horas, y en frecuencia. Intensidad, duración y frecuencia del mismo pensamiento está como ahí como que pegoteado y eso interfiere en la vida, o sea, interfiere en la funcionalidad de las personas. Los pensamientos obsesivos tienen distintas temáticas. No es un pensamiento intruso, es un pensamiento intruso que se volvió una obsesión que quedó como pegado en los pensamientos de la persona, no la persona no se los puede sacar. Y hay temáticas de obsesiones de contaminación, que es la más conocida, la de simetría, orden y simetría, pero también hay temáticas puras, ¿no? Temáticas de obsesiones religiosas, personas que sienten que ven demonios o diablos, que creen que pudieran estar poseídos. Temáticas vinculadas a la sexualidad. Oye, ¿qué tal que no soy heterosexual y que en verdad soy homosexual y estoy mintiendo? O al revés, una persona que se identifica como homosexual y que en verdad si yo estoy mintiendo y en verdad yo soy heterosexual. Temáticas de sexualidad donde la persona considera que pudiera quizás hacerle daño a un niño y tocarlo, ¿no? Sexualmente y no lo quiere hacer, entonces la persona se aterra. Temáticas de agresividad donde la persona piensa que va a perder el control y acuchillar a alguien o cuchillarse a sí mismo o lanzarse contra un balcón y no lo va a hacer, pero el pensamiento obsesivo tiene la característica que se siente muy real. Temáticas asociadas con sensaciones donde es cierto como que me tengo que colocar una y otra vez la polera porque si no puede suceder algo, o pensamientos mágicos, qué tal que mágicamente
cambio mi identidad con alguien o mi moralidad, etcétera, ¿no? Y hay distintas temáticas obsesivas, que bueno, lo que yo principalmente trabajo, en el 80% de los casos me dedico a eso, de personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, que es altamente frecuente. Entonces eso es otra cosa. Tenemos el pensamiento intrusivo, repetimos, donde son pensamientos que, perdón por el gallo, donde vienen ideas, ¿cierto?, naturales, que son como pensamientos que tenemos los seres humanos. Luego tenemos el espectro obsesivo, que son estos pensamientos que digo yo, del TOC, estas obsesiones, que las personas intentan neutralizar estos pensamientos, estas ideas y estas sensaciones con lo que denominamos las compulsiones. En la contaminación será el lavado de manos, ritualizado o no, pedir a Dios como de manera repetitiva, contar en números, dar giros, ¿cierto? Buscar información en internet, en ChatGPT. Hay muchas compulsiones también de los pacientes. ¿Qué tal que en verdad yo soy una mala persona? ¿Cómo saber si soy narcisista? Entonces las personas empiezan a disminuirse la incertidumbre compulsivamente. Ya, eso es otra cosa. Y en tercer lugar, quizás aquí vendría lo que decías tú, de estos pensamientos intrusivos, pero que van en función de una situación que vivió la persona que le sensibilizó, por ejemplo, un duelo. Entonces eso como que sensibiliza nuevamente la experiencia, y es natural que eso suceda al principio, ¿no? Porque el cuerpo humano funciona así, por una cosa de sobrevivencia de especie, ¿no? Si hay algo que a mí me hace sentir malestar, si hay algo que a mí me hace sentir una sensación de que me siento vulnerable, de que esto es peligroso, mi cerebro, ¿cierto?, mis emociones, todo comprende de que esto, momentito, que aquí tengo que tener un poquito de cuidado. Entonces, por eso es que una persona, cuando vive una experiencia difícil de dolor, ya que estamos hablando aquí de dolor en el amplio sentido de la palabra, es como que todo su sistema comprende de que hay algo pasó y ojito, cuidado, porque aquí estás sufriendo y tu integridad, ya sea física o emocional, corre riesgo, corre peligro. Entonces, por eso es que el pensamiento empieza a repetirse, o algunas personas pudieran tener pesadillas, ¿no? A mí me ha pasado con pacientes que han sufrido de duelo por muerte, por ejemplo, de un bebé, y el duelo no se ha procesado bien y la persona tiene pesadillas. Martín, veo guaguas muertas. Y tengo pesadillas con guaguas muertas, o me vienen como flashback, entonces cada cierto tiempo determinado o todos los días me vienen guaguas muertas. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es una terapia basada en procesamiento emocional, que son las terapias de exposición, donde nosotros no obligamos a nadie. Hacemos esta misma psicoeducación, como por ejemplo hoy, que es como bueno, esto es una entrevista, pero como explicar los principios científicos, con ejemplos, lo que hacemos. Incluso en mi caso a veces invito a estas pacientes que tienen situaciones parecidas que vive la otra persona, y que luego se vuelven, tal como tú, como psicoeducadores de lo que han vivido, de situaciones, etcétera. Entonces le dicen, oye, si se puede, ya sea que el paciente tiene TOC con una temática parecida y a ese paciente le cuesta un montón, o que ha vivido una situación de experiencia traumática, de duelo, lo que sea. Entonces es bastante beneficioso. Se me ocurrió a mí eso hace poco. De hecho no estaba manualizado, creo que en ninguna parte. Fue invento mío. Pero nos sirve, ¿no? Para que la gente escuche el testimonio y tenga esperanza. Entonces, volvemos. Cuando no se da el procesamiento emocional, ahí tenemos que hacer las terapias de exposición, al menos en mi caso, porque otros terapeutas lo harán de otro modo, pero en el fondo es lo mismo, para que la persona podamos como que revivir algunos sucesos y exponer en distintas variantes. Puede ser en imaginación, en pensamiento, audiovisual, en vivo. Quizás hay que ir a volver a, digamos así, al campo de batalla. Es que no puedo ingresar a ese hospital porque me recuerda, claro, pero es que tenemos que volver a ir. No, porque se puede hacer progresivo. Hay personas que escogen hacerlo como de una manera por inundación, que es un poquito lo que decías tú, que esos protocolos sí existen, pero el menor porcentaje de personas lo acepta. Nosotros siempre le decimos al paciente que eso existe, pero es profundamente aversivo. Incluso algunos dicen, sí, lo quiero hacer, y después se van de terapia y no vuelven porque es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, por esto que hay que hacer la psicoeducación y luego establecer esto de una manera jerarquizada, donde la persona pueda acercarse a esto de manera progresiva, de a poco, para que todo su sistema, volvemos a lo que decíamos delante, comprenda de que esto es seguro, de que, volviendo al tema del bebé, de que la posibilidad de que otro bebé fallezca sí existe, porque no tenemos el control, porque la vida tiene muchísimas incertidumbres, pero imaginemos que la persona tenga mucho deseo de ser mamá. ¿Por qué restarse ese deseo en base a la situación, que comprendemos que ha sido difícil? Pero es que, yo le digo a veces a las pacientes, tú deseas ser mamá de nuevo. Y la posibilidad de que lo pierdas existe, por supuesto, pero ya el médico te ha dicho que puedes tenerlo. Ya estás actualmente también en terapia.
Ahora sí están tomando algunas indicaciones, entonces la probabilidad también se ha ido bajando, ¿cierto?, de que suceda, pero siempre está la posibilidad de que suceda. Entonces invitamos a las personas, que es algo complejo, ¿ah? Suena muy fácil, pero es dificilísimo, ¿verdad? A que pueda abrirse un poquito en sus emociones o en su experiencia y que finalmente tome la decisión de si quiere hacerlo o no hacerlo, donde también hicimos los protocolos de exposición. Si es que la persona, por ejemplo, le vería la imagen de bebés y como que le molestaba un montón, para que esa imagen se extinga. La sometemos a extinción y la imagen desaparece. Las pesadillas, los flashbacks desaparecen, aunque al principio sí que es incómodo y sí que es aversivo y nos toma tiempo. Es que esto es como casi que son fórmulas matemáticas. Se inyecta el malestar, sube, una campana de Gauss, una campana matemática que se llama campana de Gauss, se inyecta, sube, se mantiene, el malestar llega a un estado de meseta y luego baja. Y es lo mismo que decíamos delante de la habituación. Te tiras a la piscina después otra vez y otra hasta que finalmente, claro, queda el recuerdo, queda la situación. Ahí también podemos hacer entre medio cosas simbólicas, cartas, ir a ciertos lugares. Los que son creyentes visitan al sacerdote o al pastor de la iglesia, ¿no? Eso también va ayudando para que se vaya produciendo el procesamiento emocional. Martín, y una pregunta que me surgió en este momento. Las personas que llegan a tener TOC, ¿estas personas aprenden a vivir con eso o es algo que se supera y se sana completamente? Mira, fíjate que esta es una muy buena pregunta y de hecho es como un poco complicada responderla, pero te voy a decir por qué. Lo que sucede es que se piensa, se considera a nivel hipotético y que en pacientes también se pudiera ver o desde las investigaciones, que el TOC, que sí es verdad que no en todos los casos, no en todos, pero en algunos pudiera tener un curso crónico. ¿Qué significa esto? Crónico significa que está presente en la vida de la persona, pero crónico no es igual a gravedad, a grave. Incluso una persona puede llegar con un TOC, porque el TOC tenemos subclínico, es decir, no hay sintomatología, leve, moderado, severo o muy severo, que sería como la categoría más alta. Una persona puede llegar en muy severo y la posibilidad de quedar sin TOC o que el TOC desaparezca para siempre, siempre existe. O la posibilidad de quedar, entre comillas, asintomático, es decir, sin síntomas obsesivos, luego de un buen tratamiento psicoterapéutico, parecido a lo que te estoy diciendo yo ahora, es muy potente. De hecho, no hay nada más potente, que esto es curioso, que las terapias de exposición. No existe ninguna terapia o una tecnología más efectiva y potente que una terapia de exposición, pero también es aversiva, es difícil. Más si tú te vinculas bien con el paciente, le explicas, el paciente confía en ti. Yo les tengo mucho cariño a los pacientes, ¿no? Después a uno se va riendo, si usas el humor en terapia. Con los que son más chiquititos a veces hacemos dibujos, porque también hay TOC presentes en el niño, ¿cierto? Y los niños también van cogiendo valentía, van confiando en ti y logran hacer la tecnología. Entonces, volviendo para responderte la pregunta, hay casos donde las personas incluso hacen el tratamiento de exposición con prevención de respuesta, que se llama así, de la famosa EPR, para tratar el TOC y quedan sin TOC para siempre. Hay personas que hacen el tratamiento y quedan sin TOC, no sé, durante 2, 3, 4, 5, 6 años y les aparece luego de que surge un estresor potente. Por ejemplo, el paciente se iba a casar, el paciente estaba terminando sus estudios universitarios, porque todo lo que estresa empieza a hacer que florezca un poco la sintomatología obsesiva. Y hay otros pacientes que el TOC como que les va, les vuelve, les va, les vuelve, pero luego del tratamiento psicoterapéutico. Y en muchos casos, ahí sí, farmacológico, porque el TOC en muchos casos va a necesitar de medicina, de los antidepresivos, los inhibidores selectivos recaptadores de serotonina u otros fármacos, ¿verdad? Eso lo ven los psiquiatras, lógicamente. En esos casos la persona ha hecho tanta EPR, ha hecho tanta exposición con prevención de respuesta, sabe que tiene TOC, conoce sus síntomas, que puede salir de esa crisis obsesiva de una manera más rápido, más ágil, porque lo que alimenta el TOC son las compulsiones. Por ejemplo, me explico. Imaginemos que una persona tiene un TOC clásico, un TOC de contaminación, donde le da miedo, cierto, mucho temor y asco tocar cosas sucias, porque qué tal que esto está lavado, o lo tocó una persona, no puedo tocar el teléfono celular porque a lo mejor alguien lo tomó con las manos contaminadas y lo que sea. Imaginemos que era un caso gravísimo, que tuvimos que usar de medicina y de tratamiento. También imaginemos que esta persona hizo el tratamiento psicoterapéutico, quedó sin TOC, pero de vez en cuando se le empieza como que a activar un poquitito. Si esa persona de vez en cuando va haciendo la EPR, aun cuando no tenga sin síntomas, volvemos al ejemplo de la colita del caracol, está habituada. Entonces los síntomas no aparecen, o es muchísimo menos probable que aparezcan.
Por eso es que nosotros cuando le damos el alta terapéutica a un paciente que ha tenido TOC, sobre todo si es un TOC gravísimo, el paciente tiene que estar, aunque los síntomas no aparezcan, en exposición constante y llevar la tolerancia, la incertidumbre, que yo creo que estoy diciendo puras cuestiones que suenan difíciles hoy día, pero es que después sí son posibles y van pasando de a poco, la tolerancia, la incertidumbre y la exposición como filosofía de vida. Entonces, es mucho menos probable de que los síntomas aparezcan y la EPR, es decir, la tecnología de exposición, ya sea los contaminantes, ya sea la temática religiosa o a la temática obsesiva que el paciente tenía, se convierte como la insulina del diabético. ¿Tienes diabetes? Ok, sí, pero si te tomas la metformina o el fármaco que sea, tu diabetes va a estar compensada. En el TOC muchas veces sucede lo mismo. ¿Tienes trastorno obsesivo compulsivo? Sí. ¿Existe el tratamiento de exposición comprensión de respuesta? La medicina sí. Algunos después ya no es necesario ninguna medicina. En otros casos le bajan la dosis porque le dan dosis altas de antidepresivos porque son dosis antiobsesivas. Entonces toman, no sé, varios miligramos de un medicamento específico y ya luego la persona ya se hicieron ensayos de retirada de fármaco. Hay algunos que no necesitan fármaco nunca más en la vida, pero otros necesitan una dosis más pequeña o una dosis más alta, pero es como extraño que alguien quede con la misma dosis inicial. Pudiera pasar sí, pero se la van retirando. Pero esta persona, depende que esté con medicina, tiene que llevar el entrenamiento comportamental, porque esto es lo mismo que ir al gimnasio. Tú puedes tener un cuerpazo fenomenal, lo que quieras, bonito, pero si después de un tiempo no vas y empiezas a comer comida chatarra, que en este caso comer comida chatarra serían las compulsiones. Me viene la obsesión del contaminante, pero lo que empeora mi TOC, digamos así, imaginemos que yo tuviera TOC de contaminación, es el lavado de manos ritualizado. Entonces, la medida que yo más haga eso, este monstruito del TOC, porque casi siempre decimos que el TOC como un monstruo que atemoriza a la persona, empieza a empeorar. Claro, se fortalece. Empieza a fortalecerse. Entonces, la persona tiene que inyectarse la EPR y si es que está con medicamento, bueno, tomar o quizás ya no los tiene, como un diabético para tolerar el malestar, la incertidumbre y que esté habituada con los síntomas a raíz. Y hay otras personas que el TOC se les va para siempre. Y bueno, Martín, para ir cerrando y quedarnos con tips o recomendaciones tuyas, ya que te tenemos acá, ¿cuáles tú dirías, digamos, 3 o 4 señales claves de que alguien debe buscar ayuda profesional y de que quizás la ayuda de amigos o familiares no es suficiente? O sea, digamos que hay una persona, una mamita en duelo o una persona que tuvo una pérdida muy fuerte en su vida, de lo que sea. ¿Cómo esta persona sabe en qué momento buscar ayuda? O sea, ¿cuáles serían las señales que tú darías? Bueno, en primer lugar, si la persona está con riesgo de suicidio, sí o sí tiene que buscarlo. Porque eso es lo primero, no tenemos que salvar y salvaguardar, perdón, la vida de las personas, ¿cierto? Si la persona está con riesgo de suicidio, es lo primero que tenemos que erradicar, ¿cierto? Es lo primero que tenemos que reducir para salvar la vida de la persona. Eso es lo primero. O que ha tenido intentos, o que hay ideaciones o cosas así. En segundo lugar, si la persona está con un cuadro depresivo que ya lleva tiempo, ¿no? La persona ya no se para en la cama, no hace las cosas, no puede ir a trabajar, entonces está con un cuadro depresivo, donde al mismo tiempo, y esto sería lo tercero, le está impidiendo muchísima funcionalidad. La persona ha perdido sus funciones, no puede quizás dedicarse a los otros hijos que también tiene, está muy desesperanzada, etcétera. Lo otro pudiera ser si es que la persona al mismo tiempo está cursando por un cuadro ansioso o lo que se conoce como los trastornos de ansiedad. La persona está con crisis de pánico, la persona desencadena un cuadro de ansiedad generalizada, empieza como a coger fobia con distintas cosas de la vida, tiene mucha intolerancia a la incertidumbre, tiene mucho miedo a qué va a pasar mañana, ya sea con la misma temática, y si me pasa de nuevo, y si me sucede otra vez, o lo que sea, o con otra cosa, qué tal que más están por en la calle, y empieza como que a complejizarse. O cualquier otro problema también que haga que las emociones estén en un estado de desregulación emocional constante y que eso pudiera hacer que la persona en el momento incluso se autolesione producto del impacto emocional que esté muy potente, porque si bien la autolesión como que regula, pero es perjudicial porque la persona se está haciendo daño a su cuerpo. Y si la persona o la familia cual considera que es bueno visitar la terapia, también no está mal, ¿no? Porque yo partí al principio diciendo que el dolor es natural, el duelo que sufras en un duelo, que tengas quizás dolor en un duelo es natural, es parte de lo que la persona está viviendo, pero eso no significa de que te descartes automáticamente de la terapia. Quizás, claro, tendrías que tomarte tiempo con la familia, contigo mismo, contigo misma, o de lo que la persona esté viviendo, pero si la persona igual siente que necesita ayuda terapéutica, es mejor no postergarlo. Siempre es mejor ir que no ir.
Ok. Y bueno, creo que ahí me respondiste un poco esta, pero ¿qué recomendaciones darías para vivir el duelo de una manera consciente sin caer en la depresión? O sea, cómo cuidar nuestra salud mental, pero vivir el proceso. O sea, sabemos que vamos a sufrir, vamos a estar tristes, esto me duele, pero ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental en el proceso? Hay una cosa que siempre es importante hacer sobre esto, es dejarse acompañar, que a veces es más fácil y a veces es más difícil. Porque hay veces personas que necesitan tiempo solos, solas, ¿cierto? Como que estar como más aislado, pero siempre tener el contacto social como que te ayuda a sentirte reconfortado, reconfortada, como que hay alguien que te está apoyando, como que hay más esperanza. Entonces, lo primero sería como que contar con personas, con redes de apoyo. Activar las redes de apoyo siempre va a ayudar. Y de ahí yo creo que en ese sentido soy bastante respetuoso de que ahí la persona decida hacia dónde va a ser su camino. Yo creo que esa respuesta quedaría como abierta, no tan cerrada, porque ahí cada mamá, papá, familia, cada persona va a decidir qué camino va a escoger. Hace un rato yo decía que quizás no estaba tan de acuerdo yo personalmente de una persona que hacía duelo, no sé, toda su vida, o se lo proponía durante 20 30 años, pero si hay una persona que escoge eso, ¿quién soy yo para negárselo? Independiente de que yo sepa que científicamente pudiera conseguir un resultado específico que mejore su salud, tal vez la persona desea llevar ese, no sé, ese sello o ese ropaje o eso durante su vida porque yo tengo que impedírselo aunque yo quiera sacarle de una cierta situación. Porque eso a veces nos pasa. Sí, que la persona elija cargar su cruz, por decirlo de alguna manera, y pues está en Claro. el derecho de hacerlo, digamos. Total. Totalmente, porque son temas delicados. Quizás con alguien que tuviera perdona, un cuadro de pánico, de toca, ahí yo sería mucho más directivo e insistente en que hiciera la terapia de exposición, el procesamiento emocional, pero creo que soy mucho más cuidadoso cuando la persona ha sufrido un evento traumático, porque a pesar de que es muy potente la terapia, pero es que es difícil porque tienes que revivir el trauma, y con duelo pasa lo mismo, o al menos yo, quizás me da un poco de ansiedad social a mí, en ese sentido de hacer sentir mal al otro cuando he vivido esas dos situaciones, pero que también, si uno va a temas más culturales o como que ves una panorámica general, es que es natural que eso es algo más personal, más privado. Quizás el trauma, bueno, pudiéramos ver un poco, pero si hay una situación asociada al duelo, yo al menos considero, quizás aquí hablo más, no tanto como terapeuta, sino que como persona, yo como Martín considero que eso es mejor que la persona decida. Y ahí, Martín, te hago una pregunta que también precisamente hoy estaba pensando, no la tenía aquí planeada, pero la estaba pensando, ¿cómo en este caso una mamá, pero yo creo que aplica en general, nosotros muchas veces como que minimizamos nuestro dolor cuando nos comparamos? Entonces, por ejemplo, yo perdí mi bebé estrella, pero yo tengo un bebé arcoíris, que el bebé arcoíris es el que llega después del bebé que perdí, ¿verdad? Entonces a veces cuando veo una mamita que viene y me cuenta, no sé, que perdió tres bebés, claro, yo puedo caer en decir, ¿por qué yo hago tanto de mi duelo de mi bebé cuando, bueno, tengo la oportunidad o la bendición de tener mi bebé arcoíris? Obviamente siempre, en mi caso, yo vuelvo y digo, bueno, es que es mi historia, es mi vida y a mí me marcó y me dolió eso. Pero sé que muchas mamás se comparan y hablo ni siquiera mamás, digamos que en todo en este momento y en redes sociales uno se compara mucho con otros y termina a veces minimizando sus logros, su vida y los duelos no salen, no se escapan. Digamos que uno también puede minimizar ese dolor comparándose con otros que uno siente que son peores o son más grandes. ¿Cómo lograr uno siempre defender y vivir auténticamente el dolor que uno tenga sin compararlo con otros? Está interesante eso porque fíjate que los seres humanos tendemos a veces como a comparar unas cosas con otras por una cosa de casi que de economía cognitiva, ¿no? Pasa a veces eso. Pero ahí hay que ver bien, no sé cuál será tu caso, pero ¿a qué se debe eso? ¿Qué función cumple esa conducta? ¿Y por qué se está manteniendo? ¿Será que a lo mejor hay algo asociado a alguna ansiedad que se experimenta cuando, no sé, me junto en un grupo de personas o de amigas que han vivido esto? Entonces esa situación que dice la otra persona, tal vez no le quiero hacer sentir mal, entonces la medida que no le quiero hacer sentir mal, quizás empiezo a comparar mi proceso con el del otro porque a lo mejor el de ella duele más o el mío duele menos. Ahí habría que entender bien. Estoy dando yo solo ejemplos, solo ejemplos de por qué pudiese mantenerse las comparaciones. Fíjate que
Hay una cosa que es bastante interesante a propósito que había hablado de la ansiedad social. La, la ansiedad social en general, en los seres humanos, es casi que una variable transdiagnóstica. Porque fíjate que si vamos con etiquetas psicopatológicas, que en mi caso casi que ni las uso, a pesar de que hable del TOC o de lo que sea, nosotros preferimos más hablar de espectro obsesivo, problemas psicológicos más de que trastorno, ¿verdad? Pero es una cosa de preferencia teórica y de cómo se observa la terapia y los problemas psicológicos, más que los trastornos. Pero decía yo que la ansiedad social es transdiagnóstica en el sentido de que si bien existe un diagnóstico como tal de ansiedad social, fobia social, etcétera, que tiene unos ciertos criterios tipo DSM-5, ¿no? etcétera, hay perfiles de personas que no responden a esa ansiedad social clásica, pero que tienen otra ansiedad social. Otra manifestación de la ansiedad social, donde hay un... Yo no digo que no se pueda respetar al otro, por supuesto que es bueno hacerlo, porque necesitamos aquí como especie sobrevivir y también tener un valor por la otra persona, pero cuando eso se vuelve excesivo, se vuelve un problema, ¿verdad? O cuando ya me empiezo a interactuar, o cuando ya me empiezo a comparar con otras personas, o a nivel académico, yo quiero ser el mejor psicólogo porque sí. No, es que no es porque sí, eso tiene una explicación de fondo. Pero ¿por qué querés ser el mejor psicólogo? Tal vez por ahí habrá una pizca de que para que nadie te critique, otra vez habrá una pizca para que... o ¿por qué quieres ser el mejor? No, que yo quiero ser el mejor porque sí. No. Muchas veces esas frases de yo quisiera ser el mejor, o quisiera ser la mejor persona, o tengo muchísima empatía, que yo no digo que esté mal, pero lleva algo de temor o de miedo de crítica al temor, al juicio ajeno, en el amplio sentido de la palabra. No sé si me estoy explicando. Entonces eso a veces hace que como seres humanos empecemos un poco a limitar la vida y es bastante curioso. De hecho, de esto pues, pudiéramos hablar en una oportunidad porque es muy amplio, como a nivel cultural y contextual esto se fomenta, que inicialmente quizás no es tan malo, pero después puede hacer que las personas empiecen a rumiar, es decir, a simular eventos en los pensamientos a nivel social donde no esté pasando nada. Porque finalmente si sucede algo, la posibilidad de que nos metamos en problemas o de que alguien nos critique existe siempre. Fíjate que es curioso, y mientras más la persona le tiene miedo a la crítica o al juicio ajeno, probablemente le terminen criticando como una especie de profecía autocumplida. ¿Mm? No me quiero meter en este problema, no quiero decir esto a otra persona para que no piense de mí tal cual cosa. Y después la persona puede decir, oh, pero mira, no dice nada esta persona, y critica porque no dice nada. Oye, pero esta persona es tan espontánea, y la otra persona le critican porque es espontáneo. Oye, pero esta persona es tan científico que es para hablar de las cosas y le critican porque es muy científico. Oye, pero este es tan pachamámico, como diríamos, o tan espiritual que es para explicar las cosas. Siempre nos van a criticar o van a decir cosas, ¿no? Quisiéramos que no. Quisiéramos que no. Yo, algunas pacientes, ¿no? Que a veces les critican el cuerpo, que esperaríamos que esas cosas en el mundo no siguieran sucediendo. Yo a veces les digo que entiendo, que comprendo, que esperamos que no suceda, hacemos promoción, temas de salud mental, lo que tú quieras, pero siempre pudiera existir alguien por ahí que critique el cuerpo totalmente. Aunque no quisiéramos, ojalá pudiera erradicarlo, pero es que la gente a veces critica. Y en otros momentos pudiera pasar que nadie esté criticando, que la persona esté haciendo su vida, pero que el temor a la crítica esté ahí anclado. Doy esto como ejemplo porque a veces, no digo que siempre, pero este tema de la comparación, o de que quizás yo soy menos, o del otro quizás más, o de que a lo mejor yo debería hacer las cosas de este modo, o de que las redes funcionan de esta manera, lo que sea, es que lleva un temor social de fondo casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Y bueno, cuando nos hablabas de temores intrusivos, que esos, digamos, por decirlo de alguna manera, son los normales que cualquier ser humano, tú decías que tendrían, los intrusivos. ¿Qué técnicas o consejos sugieres tú para lidiar con esos pensamientos intrusivos? O sea, no ya llegando al obsesivo, pero de pronto técnicas para lidiar, para llevar un día un poquito más con paz, ¿no? Porque cuando estamos empezando el duelo, esos pensamientos como que se disparan todo el tiempo. Y por ejemplo en este tema de las mamás es la culpa. Entonces yo hice esto mal, quizá la última semana del embarazo yo estuve súper estresada, o sea, porque a mí también me pasó y me lo comparten hoy en día muchas mamás, y yo recuerdo hace 3 años y a mí me pasó este tema de la culpa que en verdad uno va a ver, y pues en la mayoría de los casos no nos dicen por qué se pierde el bebé, y básicamente es algo
pues pasó, como que no es porque uno ya estaba estresado, porque yo alcé a mi otro hijo, pero cómo manejar esos pensamientos intrusivos en esa primera etapa del duelo que son tan constantes. Claro, es que ahí tenemos que, bueno, al principio eso pudiera venir, ¿cierto? Pudiera surgir como algo natural, como decíamos hace un rato, pero luego ya tenemos un problema de sobrepensamiento. Tenemos un problema de rumia, ¿verdad? Tenemos un problema de que está atacando esto y me hace que yo me culpe, que a lo mejor, que esto, y que empieza a simular escenarios, ¿verdad? Retrospectivamente hacia el pasado o hacia el futuro, o entonces me cuesta estar en el presente, ¿cierto? Sería como eso, que inicialmente pudiese ser una situación natural que pase al principio, pero ya luego se vuelve un sobrepensamiento. Lo que hacemos ahí, que por ejemplo, que enseñamos a las personas, porque la terapia de conducta es como un adiestramiento, digamos, comportamental, es como mucho de hacer, al menos el enfoque este, es distinto de los enfoques clásicos que se trabajaban en un diván o terapia hablada. Al principio sí hay que hacerlo, por el tema de escuchar a las personas, socializar, empatizar, explicar lo que vamos a hacer, pero luego son procedimientos, son como, digamos así, como esta terapia es como una especie como de entrenamiento. Entonces lo que hacemos ahí, por ejemplo, las personas que están con mucha rumia, con mucho sobrepensamiento, con una culpa excesiva por algo que sucedió, perdón, la psicoeducación, los tranquilizamos, que la persona se entere de que no fue su culpa, etcétera. Y luego, cuando este sobrepensamiento sigue, lo tenemos que reorganizar. ¿De qué manera? Hay una estrategia que se llama la hora de la rumia o la hora del sufrimiento. Entonces lo que hacemos es que el paciente empiece a sufrir en una hora determinada para que no esté sufriendo todo el día. Esta quizás no es la única, pero es una estrategia que usamos con los pacientes que sufren problemas del espectro del sobrepensamiento de la rumia como algo transdiagnóstico, o de pacientes que tienen problemas, ¿cierto? Principalmente de ansiedad generalizada y de otras cosas, donde hay mucho sobrepensamiento con distintas cosas. La persona que sufrió el tema del duelo va a estar sobrepensando lógicamente con eso, sintiendo culpa y etcétera. Y la persona que tiene el problema de ansiedad generalizada puede estar sobrepensando qué tal que me despiden, qué tal que me voy del trabajo, entonces todo termina mal, entonces no tengo dinero y esto, otro, que son problemas psicológicos muy comunes dentro de nuestra sociedad. Si la persona está todo el día machacándose la cabeza con eso y no, a veces pudiera ser que la rumia se dispara y oye, que no sé cómo parar este sobrepensamiento, vienen estas ideas y no tengo cómo, tenemos que a través de algunos protocolos reorganizar todo ese sobrepensamiento, dejarlo para una hora determinada, no sé, todos los días a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde o la hora que sea, para que el pensamiento vaya entendiendo que yo aquí me voy a machacar la cabeza, aquí me voy a culpar y aquí voy a sufrir. Por eso que la hora del sufrimiento, en ese momento determinado, pero no todo el día. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel comportamental es un entrenamiento que va entendiendo que poco a poco, en este momento yo voy a sufrir. Esta es una cosa muy parecida. Fíjate que esta terapia, si las personas después investigan a nivel filosófico, tiene mucho del estoicismo. ¿Sí? Los estoicos, de hecho, hacían esto, como que se daban un tiempo determinado, como que para el sufrimiento, que para sufrir, para no estar así todo el día. Entonces, como que se agota el pensamiento, se machaca, se machaca, se machaca, se machaca, se machaca. De hecho, incluso se puede hacer de una manera focalizada. Por ejemplo, imaginemos que una persona tiene mucha culpa, se está culpando, pero es que él era mi hijo, como yo no hice nada, que claro, una persona pudiera pasarle eso, y que imaginemos que le viene como a nivel intrusivo, como que escuchase como canciones de cuna y eso le genera sufrimiento. Entonces focalizamos para que esa canción de cuna no se esté repitiendo, porque incluso pudiera desencadenar una obsesión, no necesariamente, pero pudiera pasar que tenga intensidad, duración y frecuencia, donde esa hora de rumia se reorganice para una hora determinada. Y entonces la focalizamos con el sonido del bebé, lo que sea. Entonces que la persona en ese momento conecte emocionalmente con la situación, con la música, etcétera, pero que no suceda todo el día. Poco a poco esto empieza como que a organizarse a nivel comportamental, el pensamiento empieza a perder intensidad, duración y frecuencia, empieza como que la persona como que digamos así, como que a desenchufarse, estar todo el día sobrepensando. Y probablemente como el paciente también va a estar con un cuadro depresivo, tenemos que echar a correr otro protocolo que se llama activación conductual. Es decir, hacer cosas para que, ya que hablábamos delante de la depresión, para activar nuevamente esos reforzadores, para activar nuevamente esas cosas que hemos perdido producto de la depresión luego de un duelo. Es decir, si antes, por ejemplo, me gustaba compartir con mis amigos, yo hacía deporte, pero ahora ya no lo estoy haciendo porque no me da ánimo, no me da gana.
tenemos que hacer un protocolo de activación conductual donde lo hagamos quizá inicialmente sin ganas. Entonces poco a poco vamos cogiendo disciplina y en la medida que contactamos con esos reforzadores, el ánimo, la batería energética empieza a aumentar. De hecho, eso incluso lo podemos calcular hasta numéricamente, donde las personas nos dan registros de su día de semana. Oye, mira, Martín, sabes que este día, por ejemplo, el día una paciente me decía, hice alfajores y me gustaron y me quedaron bastante ricos y me sentí bien. Eh, u otro tipo de cosas, no hice deporte, hice actividad física, pero no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser algo importante o algo que la persona hacía y que dejó de hacer producto del sobrepensamiento, producto de la depresión. A mí había algo que me gustaba mucho, que me decía mi terapeuta, que me decía, yo en general, me decía, siempre digo a los pacientes que los prefiero enojados que tumbados en la cama, me decía. ¿Por qué? Porque si tú estás en un cuadro depresivo o te sientes mal o hay mucho sobrepensamiento, en momentos pudiera haber enojo, pudiera haber malestar, pero si tú te tumbas en la cama o te acuestas, que nadie dice que no pueda descansar la persona, no estás sobrepensando tanto, entonces estás saliendo del cuadro de sobrepensamiento y te estás activando. O saliendo de vacaciones o compartiendo con la familia, porque para esa persona es importante. Entonces tenemos que ingresar nuevamente a la persona a que comparta, a que haga su vida, pese a que quizás en el momento va a sentir un malestar, que quizás se va a sentir difícil al principio, donde su cuerpo le va a invitar a recostarse, donde su cuerpo y sus emociones les va a invitar a que sobrepiense. Pero ya sabemos que vamos a sobrepensar más tarde, momentito, son las 12 del día, voy a sufrir más tarde, no ahora. ¿Ves como poco a poco, que quizás esto suena un poco duro al principio? Porque la terapia de conducta, lamentablemente, cuando la persona recién la escucha, se vende un poco mal porque es como muy directa, muy concreta, muy específica. Y por eso que los terapeutas contextuales, ¿no? Tienen una especie como de renovación del conductismo. Por ejemplo, los de la terapia de aceptación y compromiso, los de la terapia dialéctico-conductual para el trastorno límite de personalidad, y los problemas de regulación de emociones, los de la psicoterapia analítico-funcional y todos los contextuales hacen como una renovación del conductismo para que no quede tan, como yo digo a veces, como tan seco, como tan, así como tan directivo, a no ser, que es lo que a mí me pasa bastante con mis pacientes, que quizás yo suelo ser más cálido, no tengo idea, que cuando yo les planteo esto, quizás como que me miran un poco, pero poco a poco empiezan a entender que esto tiene una lógica de fondo, por muy científico que te suene al principio. Y ya luego le sumamos cosas, ¿verdad? Le sumamos cosas importantes, le sumamos cosas interesantes. Otra cosa que a mí me sucede, que me ayuda bastante, que yo soy bastante humorístico. O sea, si una persona está mal, no me va a estar riendo de ella, pero uso bastante el humor en terapia. Entonces así se hace más amena la conversación. Y si algo a nivel emocional a la persona se le activa, luego con la calidez de la conversación terapéutica se le va pasando. Me puede pasar un día que un paciente se vaya o se enoje, claro, pero me pasa poquísimo, me pasa poquito por una cosa de estilo terapéutico, ¿no? Entonces, esa puede ser. ¿Qué otra cosa más pudiéramos recomendar? Las prácticas a propósito de los contextuales, asociadas al mindfulness, a la atención plena o algo relacionado, también ayuda mucho, porque como estás atendiendo al momento presente, ya no estás rumiando tanto, ya no estás tanto en contacto con los pensamientos. Exactamente, sino que estás haciendo alguna práctica asociada a la atención plena o ahí la persona, ¿cierto? Ya sea con la parte más espiritual o sin ella, ¿no? Aquí algunos quizás se enojan un poco, pero haciendo uso de esa herramienta, de esa estrategia para abrirte las emociones y para contactar con ese quizás dolor y con lo que quiera aparecer. Yo siempre que hablo de este tema del mindfulness siempre digo lo siguiente, de que el mindfulness o las estrategias estas asociadas a ello o las filosofías detrás de todo esto no se use para evitar, porque lamentablemente en Latinoamérica en general y sector en Occidente y en Latinoamérica precisamente esto se ha entendido mal y no hay tantos maestros zen asociados a esta filosofía. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas o los terapeutas aprenden las técnicas sueltas, empiezan a quemar las habilidades. Yo no soy experto en ese tipo de escuela, y por eso es que casi que no las uso, porque no soy experto y porque también quizás usaré otra cosa que probablemente quizá igual sea una parte de mindfulness, pero no como tal, como filosofía. Y como se enseña suelto o los terapeutas no han sido bien entrenados, se usan estas estrategias para evitar, más que para procesar la situación, el dolor, vivir o experimentar las emociones, sino que para escapar. Voy a hacer una técnica de respiración, voy a hacer una técnica de relajación de músculos, voy a ver los pensamientos como nubes, que claro, te ayuda bastante, o la pauta que se está dando, o el cuenco, o el sonido,
pero hay personas que lo malentienden en el sentido de hacer eso no para atender plenamente al momento presente o a lo que estás viviendo a nivel emocional, sensorial, afectivo, sino que, ay, así ya no me siento mal. El problema es que eso es pan para hoy día, hambre para mañana, porque después empieza a rebotar nuevamente y la persona hace un acto compulsivo, no de TOC, no de compulsiones de repetitivas o de rituales, pero entendamos la compulsión como todo aquello que hace que el malestar te disminuya en el corto plazo, pero que en el largo plazo te mantiene el problema. Ok, Martín. Ay, Martín, te agradezco muchísimo esta charla. La disfruté. Aprendí muchísimo de todo también lo que nos compartiste. Y para cerrar, Martín, cuéntanos dónde te encontramos. ¿Dónde te encontramos en Instagram? Tú estás en Chile. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, me pueden encontrar en Instagram como R Martín Moraga B. Y que, claro, ese lo uso a veces, voy subiendo posts, a veces algunos videos. Y últimamente he estado subiendo el tema de los encuentros de TOC, porque estuvimos haciendo como una especie de gira con la Asociación Latinoamericana de Trastorno Obsesivo Compulsivo del TOC. Anduvimos aquí en Chile, en el sur, porque yo soy del sur de Chile, entonces anduvimos en alguna región. Y estuvimos con el director del TOC, que es de Perú, y otros colegas de Santiago, de Chile y de otros sectores, haciendo una gira dando psicoeducación del trastorno obsesivo compulsivo, que hoy día hablé como un poquitito, ¿verdad? Eh, ¿Haces terapia online o solo presencial? claro, es que ahora, a ver, yo estaba trabajando solo en línea, pero ahora estoy híbrido, digamos, o sea, estoy mitad en línea y mitad presencial porque me están invitando a distintas cosas o a fundaciones, ¿cierto? Para hablar de distintos temas. De hecho, a mí ya me está gustando bastante porque estaba tanto que me gusta, ¿no? La terapia del toque yo la encuentro interesante, me gusta hacerla, considero que quizá trabajo bien, bueno, eso lo tendría que decir los pacientes, no yo. Eh, pero ya era mucho tema de estar haciendo siempre lo mismo. Que me gusta, que me agrada, que me hace sentir cómodo, pero que la EPR todo el tiempo, que el toque, lo que sea, que lo encuentro interesante, porque de hecho voy a hacer la psicoeducación. Pero encontré novedoso que se invitara a cosas diferentes ahora. Por ejemplo, las fundaciones o lo que hoy día, que quizás lo anclamos de cierta manera, pero no fue estar haciendo siempre lo mismo, un poco diferente. Entonces ya eso me está agradando. Como que ya me acuerdo que no solo soy un entrenador en ciertas herramientas, sino que también soy psicólogo. Y eso también me ayuda a habituarme, ¿verdad? Usando el mismo principio a otro tipo de cosas. Entonces, pero eso en general. Ok, Martín, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.